Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o noches. Me da lo mismo en qué momento me estés escuchando y viendo. Vamos a avanzar con los temas que tenemos pendientes. El primero de ellos es la derivada implícita, capítulo 4.7 del libro que estamos llevando, el de Misil. Y hasta el momento hemos hecho muchísimos ejercicios de derivadas de las reglas que ya conoces: suma, resta, multiplicación, división, y la regla de la cadena, que es muy importante. Esa regla es la que vamos a utilizar ahorita, muchas veces, junto con la de la potencia. Ahora bien, la derivada implícita se oye como que algo demasiado técnico. Sin embargo, únicamente hay que diferenciar, para empezar, lo que son funciones, ¿ok? Funciones, que hay de dos tipos en este contexto: funciones implícitas y explícitas, ¿ok? Es una C. Si tienes un léxico de unas 250 palabras aproximadamente, sabrás lo que se refiere con implícitas y explícitas, ¿no? Explícitas es que aparecen tal cual, implícitas que se encuentran como escondidas, digamos, en una definición muy burda. Ahora, con respecto a la derivada implícita, debemos de partir de un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar nosotros que tenemos en algún momento de nuestra vida que nos encontramos con una ecuación como esta, ¿sí? Esta ecuación, así como la ves de inocente, en geometría analítica, ojo, en geometría analítica o en geometría normal, no sé cómo se llame en bachillerato o como la llames tú en tu colegio, esto va a representar a un círculo, ¿ok? Es la representación de un círculo. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta un radio constante, que en este caso es un radio igual a 2, donde se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Que las longitudes de x y y al cuadrado van a dar siempre 2. Eso es lo que se desprende de esta ecuación, ¿no? Su representación gráfica es esto. Sin embargo, nosotros debemos recordar que esto está violando el principio gráfico de lo que es una función. No es una función esto de acá. Este dibujo no es una función por la razón de que viola el principio geométrico de que si yo hago pasar una recta vertical, si fuera una función, solamente debería tocar a la gráfica en un punto. Pero aquí claramente lo está tocando en dos, ¿no? El superior y el inferior. Y en cualquier recta vertical toca la gráfica en por lo menos dos puntos. Siempre dos puntos, excepto el extremo, ¿no? Donde más toca uno. Pero por esa razón de que si al menos una recta vertical que yo ponga acá toca más de un punto, con eso, lo que esté dibujado ahí, aunque sea muy bonito, ya no es una función. Por esa razón se escribe acá: esto no es una función. En geometría analítica eso representa, es el mapeo, por así decirlo, es el mapeo de una circunferencia de radio igual a 2. ¿Sí? Son cosas diferentes, no es una función. ¿Qué sería una función? Una función sería cuando, por ejemplo, déjame borrar acá, partimos de esta ecuación, ¿no? ¿Qué pasaría si yo de esta ecuación digo, ¿sabes qué? Yo sé que las funciones, para empezar, pues se escriben con la letra y. Entonces voy a despejar y la x la paso del otro lado, entonces queda el 4 menos x cuadrada, y como aquí era cuadrado, para eliminar cuadrados, pues saco raíz. Pero tú sabes que las raíces van a tener siempre dos signos, ¿no? Es decir, una función cuadrática tiene dos valores, y si es una, bueno, en este caso pues es uno positivo y otro negativo, ¿no? Entonces lo que yo voy a obtener es dos valores de y o dos funciones de y. Una donde tenga una raíz positiva y otra donde tenga la raíz negativa. O sea, propiamente hablando, cuando yo hago ese tipo de operaciones voy a obtener dos resultados diferentes. Y es precisamente lo que se ilustra acá en el libro. Aquí tengo precisamente esos dos resultados: 4 menos x cuadrada en raíz cuadrada, una positiva y la otra negativa. ¿Qué representan estas dos cosas? Bueno, ahora que tengo yo dos expresiones para y, ojo, dos expresiones para y igual a algo, y igual a una cosa, y igual a otra. Como son diferentes, pues yo puedo pensar que estas son funciones, ¿sí? Función f de x y función g de x. Son diferentes nomás por el signo, pues nomás por eso son diferentes. Bueno, ahora esas funciones yo sé que las puedo graficar. ¿Cómo quedarían las gráficas de estas dos funciones f y g? Pues serían, como dice acá, precisamente el semicírculo superior de esta figura, la positiva, y la negativa sería el semicírculo inferior de esta figura. El libro te dice, ah, pues este es el semicírculo superior, este es el semicírculo inferior, se acabó. Si tú
de manera curiosa y sin nada que hacer, precisamente tomas una de esta función, le das valores a x en un dominio. El dominio va a ser menos 2 y 2. Obviamente, pues tú aquí debes de calcular el dominio y ver qué valores puedes tomar. Si tomas valores ahí, lo que vas a ir teniendo van a ser puntitos sobre esta media circunferencia. Si tomas cada vez más puntos, pues vas a formar el semicírculo completo, ¿sí? Bien, entonces queda claro, digamos, si tú lo compruebas te va a quedar completamente claro, de que esto de acá es una función y esto de acá es otra función. Entonces así que si yo hago la prueba de la recta vertical, como lo hice acá, donde dije, paso una recta vertical, cualquiera, y veo que toca 2 puntos, por lo tanto, no es una función. Si yo en la de aquí arriba hago pasar una recta vertical, toco un punto, toco un punto, toco un punto, y donde quiera que la ponga esa recta vertical va a tocar un punto. Lo mismo acá, toca un punto, toca un punto, toca solamente un punto. Lo de acá es el eje X, no es la gráfica. La gráfica es esta parte que se encuentra en negro, remarcado. Entonces, ese criterio geométrico me dice que sí es una función. Hay cosas más chonchas detrás de ese criterio geométrico, pero que no los vamos a tocar. En fin, total, que cuando yo estoy hablando de representar a una circunferencia, si yo quiero representarla como una función, ¿sí? Como una sola función f mayúscula de x, lo que yo tengo que hacer para representar a esta cosa, pues voy a tener que hacer uso de las otras dos funciones, a f de x más g de x, ¿sí? O sea, si yo quisiera utilizar la definición de función, tendría que recurrir a estas dos, no a una sola, no a esta, ¿sí? Y fíjate que esta función, bueno, o esta expresión matemática realmente es muy sencilla. O sea, sí tiene cuadrados y hay una suma, pero pues no estamos revolviendo variables, ¿no? Digamos que el proceso que hicimos de despejar y, en este caso, fue muy sencillo. Dijimos que y, sencillamente, iba a ser, toma la positiva, raíz de 4 menos x cuadrada, ¿sí? Y una vez que yo tengo una de estas funciones, a esto se le llama función explícita. Ojo, es explícita. ¿Por qué? Porque yo estoy denominando esta función ya en términos únicamente de x. Mientras que esta cosa de aquí arriba, esta ecuación, bien podría yo llamarla una función, ojo, una función implícita. ¿Sí? Porque pues ahí está y, o sea, aquí está y aquí también está y, solamente que aquí está despejada en puros términos de x y aquí pues se encuentra revuelta con la x igualada a una constante, pero ahí está. O sea, ahí está x pero escondida, como te lo había dicho. Entonces la diferencia entre una función explícita e implícita, aquí puedo decir que en la explícita puedo encontrar a esa función que a mí me interesa, que en este caso es y, únicamente como en términos pues de las demás variables, es decir, aquí adentro ya no tienen que aparecer y's. Mientras tanto, una función implícita de y, en este caso, pues es una expresión matemática en la cual se encuentra mi variable de interés, pero se encuentra por un lado o por otro. Incluso aquí podría aparecer y aquí también, y aún así sigue siendo una función implícita de y. Es decir, las funciones implícitas son un poquito más complicadas de tratar, porque nota, cuando yo tengo una función explícita de y, lo que yo puedo hacer acá es, pues rápidamente si quiero calculo la primera derivada, y si quiero calculo la segunda derivada, o la tercera o la enésima derivada. Pero si agarro una función implícita de y, realizar esos cálculos pues ya no es como que tan rápido, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo derivo? Bueno, repito, esta función aquí arriba es una función muy sencilla, aunque sea implícita, es muy sencilla. Pero, ¿qué pasaría si tenemos algo más complicado? Vamos a la siguiente página. ¿Qué pasaría si en vez de eso tomamos la gráfica, no se ve muy bien, pero te la leo, la ecuación x cúbica más y cúbica igual a 3xy, ¿sí? Es una función ya más compleja. Sí, están al cubo, pero no solo eso, sino que y aparece en dos partes de la ecuación. Ahora, si yo te digo despeja y, ¿qué habría que hacer? Bueno, vamos a hacer el intento por aquí abajo, vamos a despejar y. Dejamos el x cúbica por ahí solita, igual a 3xy menos y cúbica. Y esto, pues aquí, pues solamente puedo factorizar una y.
Entonces voy a tener x, bueno, la x cúbica está de qué lado, ¿no? Y por 3x menos y cuadrada. Pues no puedo encontrar únicamente una expresión de y, porque si esto lo paso dividiendo, pues voy a tener x cúbica entre 3x menos y cuadrada igual a y. Aquí yo puedo decir, ah, ya despejé y. Pues no, porque aquí está y también. ¿Notas? Solo elevamos un poquito la complejidad de esa ecuación y despejar y ya no fue tan sencillo. Entonces, me regreso. Aquí despejar y fue sencillo. Por lo tanto, calcular las derivadas también es sencillo. Aquí despejar y no fue sencillo. Por lo tanto, la lógica me dice que calcular las derivadas tampoco va a ser sencillo. Bueno, la verdad es que no se requiere despejar explícitamente a y. Vamos a ver eso después. Ahora, me regreso con el cuento anterior. O sea, ya te dije por qué razón agarro una gráfica más choncha. Mira, esta función, así de fea como la ves, describe un mapeo mediante algunos programas como Matemática, Maple, tú la puedes poner ahí. Y lo que te va a graficar eso es esta cosa de acá, la llamada hoja de descartes, que algo de interesante debe tener. La verdad no me acuerdo por qué. Se ve bonita, ¿no? La realidad es que esta hoja de descartes no cumple con el criterio de ser una función, es en realidad una ecuación paramétrica. Y nota, si yo trazo una recta vertical por acá, pues ya trazo, bueno, ya hay intersecciones una vez, otra vez y otra vez. Hay 3 intersecciones con la gráfica, lo cual la descarta completamente como una función. No es una función entonces, pero sí es una representación, un mapeo, una ecuación paramétrica que representa pues una figura que tú dirás, bueno, pues esto qué es, ¿no? Pues, bueno, parece poca cosa, pero puede representar muchas cosas en la realidad. O sea, en la realidad hay pocas cosas, ojo, que se asemejan a figuras perfectas, como un círculo. Hay pocas cosas realmente. Mientras que en la realidad, pues esto ya, si tú le echas un poquito de imaginación, lo has visto en otros lados, ¿no? Tan sencillo como un hilo que se empieza a doblar sobre sí mismo, pues ya está, ¿no? Entonces, modelar algunas cosas como, por ejemplo, si hago pasar electricidad por él y hablo de su simetría, pues ya tengo una expresión matemática para ello. O sea, tiene, por decirlo así, algunas aplicaciones o algún sentido en el mundo real. Ojo, nota al pie. Bueno, total que esto no es una función. Entonces lo que yo podría hacer con esta función de aquí arriba, aquí lo dice mal el libro, pero pues acá te comento que aquí tendrían que ser, decir, explícitas, ¿no? O sea, 2 funciones explícitas para esta función de aquí arriba tendrían que ser esta y esta de acá. Esas 2 funciones son precisamente esta de aquí y esta de acá, que si tú las sumas, nota cómo es que te da como resultado la función original. Eso es únicamente para que se cumpla con el criterio de la recta vertical, ¿no? Entonces, si yo paso por acá una línea recta vertical, pues solamente toca en un punto, solo en un punto, solo en un punto, solo en un punto, solo en un punto, bueno, ¿sí? Ambas son, de manera separada, gráficas de funciones, pero toda completa no lo es. Entonces, para empezar, no es una función y después despejar de aquí la y es muy complicado, cosa que ya vimos antes, ¿sí? Entonces, despejar no siempre se puede. ¿Qué pasaría si yo elevo el nivel un poquito y te presento esta ecuación de acá? ¿Sí? X cuarta más x cuadrada más y cúbica menos y quinta igual a 2x más y. Si yo quiero obtener una función f de x igual a y, igual a algo acá que dependa de x, por eso se llama f de x, pues va a estar muy difícil despejar la y. Es decir, va a ser difícil que yo tenga por acá y igual a la raíz enésima de x a la que no sé qué por 2x a la no sé cuánto menos 1 sobre el logaritmo de x. Es decir, va a ser muy difícil que del otro lado aparezcan puras x y números. ¿Sí? Tarde que temprano por ahí va a aparecer una y ya te jodió todo el asunto. Si aparece por ahí una y de este lado, ya no está despejada, porque todas las y tendrían que aparecer de este lado izquierdo. ¿Ojo? Bien. Entonces repetimos. De esta función que tengo acá, es muy difícil despejar a y. O sea, y aquí pues no se puede despejar, punto. Sencillamente no se puede, no por métodos tradicionales.
o te va a tardar algunos meses en hacerlo, ¿no? O darte cuenta de que no se puede. Para poder, sin embargo, eso no impide, ojo, voy a ponerlo aquí con letras, no impide calcular la derivada de y. Déjame acomodarlo por acá porque se ve muy feo. Ajá, ahí está. Es decir, no poder despejar esa y no impide calcular la derivada de y. Ojo que la derivada de y, aquí es donde vamos a hacer uso de pues unas de sus dos notaciones, ¿no? Generalmente y', pero recuerda que también la derivada de y se le llama derivada de y con respecto a la variable en cuestión, que regularmente en cálculo básico es x, ¿sí? De y en de x. Bien, aquí se encuentran las directrices para poder calcular de forma implícita una derivada y que hace uso de la regla de la potencia y la regla de la cadena. Vamos a ver. Supongamos que tenemos, vamos a usar este color, supongamos que tenemos una función y a una potencia n. Por aquí te dice que en realidad y es igual a una y de x, es decir, depende de x. O sea, está expresada en términos de x. ¿Cómo? No se sabe, porque no se puede despejar, pero lo que sí se sabe es que depende de x. ¿Sí? O sea, es como cuando llega tu papá borracho a la casa. ¿Sabes que lleva dinero? No sabes cuánto, pero sabes que lleva dinero. Entonces le pides, ¿no? O cuando eras niño. Perdón, que son crónicas del tercer mundo. Bueno, entonces tienes a y, que es una variable, una función que depende de x a una potencia n. La derivada de la potencia me dice que la n debe pasar como coeficiente, que se le debe de restar una unidad a ese coeficiente, a ese exponente, perdón. Y como y depende de x, entonces debo multiplicarlo por la derivada de y respecto de x. Es lo que pasaba con la regla de la cadena. O sea, no te hagas bolas. Si tienes f de g de x, o sea, una función dentro de otra, cuando tú derivas todo esto, ¿qué es lo que haces? Ah, pues la derivada de f de g de x, y aquí es donde viene la cuestión que se parece, por g' de x. O en otras palabras, derivada de g con respecto de x. Que esto pues ocupa el mismo papel que esto de acá, ¿no? Estás multiplicando por una derivada, ¿sí? La derivada de y, la función que depende de x. Pero se va a quedar únicamente así, como de y en de x. Y una vez que hagamos eso, en todos los pasos de la ecuación, pues vas a ver que se va a poder factorizar y despejar. Eso es lo que dice acá. Vamos a factorizar y despejar, punto. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo sencillo, primero. Ya sabes que el profesor hace los sencillos y el alumno hace los complicados. Bien, dice acá, encuentre la derivada de y con respecto de x si tengo esta función. Habíamos visto que yo puedo directamente despejar y aquí como la raíz de x, perdón, de 4 menos x cuadrada, ¿sí? Raíz. Ahora, si yo calculo la derivada de y con respecto de x, pues no es tan difícil, vamos a hacerlo. Esto en realidad es una potencia a la 1 medio. 4 menos x cuadrada a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, si yo derivo, va a quedar 1 medio de 4 menos x cuadrada, 1 medio menos 1 medio, pero 1 medio menos 1 entero menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro, porque lo de adentro también depende de x. Entonces voy a derivar lo de adentro. Va a ser, bueno, el 4 es constante, no pasa nada. El menos sobrevive, el 2 se baja y el x aquí queda, ¿no? Entonces, de manera ordenada, aquí va a haber algunas cancelaciones. Este 2, por ejemplo, se va a ir con este 2. Arriba va a quedar una x sencillamente, todo va a ser negativo. Y abajo va a quedar la raíz de 4 menos x cuadrada. ¿Ok? Bien. Eso es. Entonces, esto es y', ¿no? La derivada de y con respecto a x. Vamos a ver qué pasaría si yo ocupo las directrices anteriores para la derivación implícita. Vamos a hacerlo con otro color. Podemos hacer azul. Bien. Lo que tengo acá, pues ya es una forma muy simple de las cosas. Es decir, que del lado derecho haya una constante. Eso es muy útil.
Y lo que yo voy a hacer es derivar todo, ¿no? Derivar lo de la derecha y derivar lo de la izquierda. Entonces la derivada con respecto a la variable en cuestión es x y aquí también derivada con respecto de x del 4. Derivada del 4, pues como es constante, pues es 0. Y aquí es donde voy a meter un poquito de cosas nuevas. Entonces del lado derecho es 0. Ahora, cuando la derivada le pega a la x cuadrada, pues aplico la regla de la potencia, ¿no? Derivada de x cuadrada, ¿qué es? Pues es 2x, ¿sí? Pero aquí voy a agregar el término, que es un poco innecesario, ahorita vas a ver por qué, pero lo voy a agregar para que hagamos lo mismo cuando te toque y, por la derivada de x con respecto de x. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de x? 1, ¿no? Hasta de acá se ve, ¿no? Aquí hay de x, aquí hay de x, pues 1. Bueno, pero eso se tiene que hacer también en y. Entonces, por 1, pues queda igual, ¿no? Bueno, esta es esta parte. Ahora, la otra parte, la derivada, cuando le pega a la y cuadrada, va a pasar lo siguiente. Bueno, aquí es más, ¿no? Derivada, voy a escribirlo acá. Derivada con respecto de x de la función y cuadrada. Vamos a hacerlo. Esta derivada entonces va a ser, como es una potencia, pues el 2 se baja. La y pues es a la 2 menos 1, o sea, y a la 1. No le pongo nada. Ojo, como y es una función de x, entonces aplico la regla de la cadena y eso significa multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Aquí lo había hecho con la derivada de x respecto a x, ¿sí? Pero como son iguales, pues ahí sale un 1 y mejor ni lo pongo. Pero aquí me sale precisamente el ingrediente principal, que es la derivada de y con respecto a x. Es lo que estoy buscando, ¿no? Esto. Bueno. No os lo revuelvo más. Vamos a sustituir esto de acá. Lo vamos a poner aquí. 2y por la derivada de y con respecto a x. Ahí está, fue lo que nos dio. El siguiente paso, una vez que nosotros efectuamos las derivadas tal cual, así lo dice la cosa esta de aquí atrás, no sé cómo se llama, las directrices para diferenciación implícita, ¿sí? No las leí, pero me imagino que eso dicen. Una vez que yo derivo, lo que tengo que hacer es encontrar las derivadas de y respecto a x y pues despejarlas, ¿no? O factorizarlas si es que hubiera varias. Aquí nomás hay una, entonces no factorizo nada. Lo que hago es despejar. Por lo tanto, este 2x lo paso para el otro lado con el 0. Este 2y que está multiplicando lo paso dividiendo y me va a quedar. Derivada de y con respecto a x igual a. ¿Cómo está? Ajá. Menos 2x entre 2y. ¿Correcto? Aquí va a haber una cancelación y me va a quedar menos x entre y. ¿Ok? Y tú dirás, pues como que no se parece, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Menos x entre y. Entonces tú dirás, esto, pues como que no se parece a esto de acá. Pero la verdad es que sí. Siempre y cuando tú recuerdes quién es este animal de aquí abajo. Porque, ojo, en ambas hay un signo menos. Ahí está. En ambas, x está en el numerador. Ahí está. Pero abajo es donde difiere. Pero, ojo, yo había partido de la suposición que tengo acá. Que y es raíz de 4 menos x cuadrado. 4 menos x cuadrado acá. Y aquí sencillamente hay y. ¿Sí? O sea, la derivada de y, pues también me va a dar lugar a una función implícita, ¿sí? O sea, esto es igual, ¿sí? Llegó al mismo resultado, pero de manera implícita y el resultado también fue implícito. Punto. O sea, esa es la derivada que por el momento me sirve y hasta ahí, ¿no? Entonces de acá, pues ya puedo concluir que y', por así decirlo, es igual a menos x entre y. Y bueno,
Después de acá se pueden hacer varias cosas. Y digamos que este sería, por así decirlo, pues pues el final de este chisme. Vamos a ver qué pasa si agarro la función que yo les dije, la dificilota. ¿Cuál era? Esta de acá. Vamos a hacerlo con una función más difícil para que vean que pues también se puede. 25 minutos de clase no puede ser, llevamos un récord. Se ve horrenda, ¿no? Déjenme tomar un respiro y agua. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues pasar todo para un solo miembro si queremos, o derivar ambos miembros al mismo tiempo, ¿no? Sugerencia, pues yo puedo pasar todo del lado izquierdo. Voy a obtener x cuarta más x cuadrada, y cúbica. Estoy prácticamente transcribiendo todo, menos y quinta. Y luego estos van a pasar de aquel lado con signo contrario, ¿no? Menos 2x menos y obviamente aquí no quedó nada, y nada pues lo simbolizo con un 0. Ahora, lo que hago es derivar ambos miembros de la ecuación. Derivo y aquí derivo. Como esto es una constante, pues se me va a 0. Luego, en el proceso de derivación voy a derivar cada uno de los términos. Derivada de x cuarta es 4x cúbica por la derivada de x con respecto a x, que es 1, no la escribo. Más, ojo, aquí tengo una multiplicación. Voy a hacerla aquí abajo. X cuadrada, y cúbica, derivada. Es una multiplicación de funciones, entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, 2x por el segundo sin derivar, y cúbica, más, ahora el primero sin derivar, x cuadrada, por la derivada de este de acá. Como es una potencia, pues es 3y cuadrada, y ojo, este es el que no se te debe de olvidar, derivada de y con respecto a x. Aquí omitimos el dx en dx porque pues eso da 1, ¿sí? Esto es lo mismo arriba y abajo, da 1, no lo escribo. Aquí no, aquí son cosas diferentes, lo dejo así. Por lo tanto, ese término lo voy a escribir acá. ¿Se puede factorizar algo? Híjole, pues está cañón factorizar algo de momento. Vamos a ponerlo. 2x y cúbica más x cuadrada, 3y cuadrada. Voy a poner en el otro color, de y en dx. Ahí está. Muy bien. Luego, prosigo. Ahora, derivada de esto. Menos 5, porque se baja el 5, y a la 4 se le resta 1, y otra vez, por la derivada de y respecto a x. Sigo. Derivada de 2x respecto a x, pues es menos 2, por el signo que está ahí. Y luego, esto que está acá, ¿cuánto va a quedar? Menos la derivada de y respecto a x, pues sí, así se queda, nomás, ¿no? Bien. Igual a 0, porque del lado derecho pues tenemos una constante que se derivó. Esto lo borro. Y ahora, hay cosas que pues podrían estorbarme, ¿sí? Y tengo repetido 3 veces de y en dx. Primero voy a quitar los términos que no dependen de y en dx y los voy a pasar al lado derecho. ¿Cuáles son esos términos? Pues es 4x cúbica, es 2x por y cúbica y es el menos 2, ¿sale? Entonces me voy a quedar con x cuadrada por 3y y voy a factorizar inmediatamente el de y en dx. Entonces aquí va a aparecer 5y cuarta menos, 2 no, menos 1, porque aquí hay un 1 implícitamente, o sea, no aparece así, está escondido, igual a, y los que están escritos en azul, pues van a pasar del otro lado con el signo cambiado. Voy a poner primero el 2 para ahorrarme un signo, 2 positivo, menos 4x cúbica, menos 2xy cúbica. ¿Ok? Y dijimos que esto lo iba a factorizar, lo que significa que lo tengo que encerrar en un paréntesis
y poner del lado izquierdo el factor común que fue dy en dx. Ok, bien. Ahora, pues ya, ya está factorizado. Lo que sigue es despejar. O sea, todo esto que está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Finalmente, la derivada de y respecto a x, o en otras palabras, y' de x, es la función, que también es implícita, porque ahí está y y no sé quién es y, 2 menos 4x cúbica menos 2xy cúbica sobre x cuadrada 3y menos 5y cuarta menos 1. Y ya está. Se ve horrible, pero esa es la derivada de y. Así de fea, ¿sí? Entonces, nota que no es tan difícil. Resumiendo los pasos, derivamos ambos miembros de la ecuación, factorizamos de y en dx y despejamos de y en dx. Y fin de la discusión. Bien, pues te sugiero que veas de nuevo el video, que vayas anotando las partes que te parecieron confusas o importantes y que las comentemos esas después en clase, o si tienes alguna duda más personal de esto mismo, pues no dudes en contactarme y trataré de hacer lo posible por resolver tu pregunta. Que pases buen día o buena noche. Adiós.